El cristianismo es parte de los ingredientes de la cultura de Occidente, forma parte de la vida espiritual y cotidiana de las sociedades occidentales. Por tanto, es natural que el cristianismo haya tenido contacto con los fenómenos políticos sociales desarrollados en la historia. El cristianismo no pudo mantenerse ajeno de las conmociones causadas por la aparición del socialismo como participante activo en la historia de Europa, por lo que en un momento logró una abierta beligerancia con los movimientos socialistas. Si bien el sentimiento individualista proveniente de la responsabilidad ante Dios por el libre albedrío puede llegar a tener incompatibilidad con el determinismo materialista del marxismo, también es evidente que la doctrina precedente de las reformas eclesiásticas de Cristo son profundamente sociales: el amor entre semejantes, la caridad y ayuda al prójimo, que tienen similitud en postulados de tendencias colectivistas. El experimento de los bienes terrenales que predicó Jesús aparta al hombre del desenfreno posesivo, del apetito desmedido que es causa y efecto del enriquecimiento individual de los unos a costa de los otros. La revolución industrial produjo reacciones entre algunos exponentes de la Iglesia Católica y las ramas protestantes, bajo la consideración de dos aspectos, el doctrinal y el práctico. Doctrinalmente, el industrialismo hacía patentes como nunca las injusticias sociales. El hombre, gracias al capitalismo, se había desenfrenado en un camino abierto para la satisfacción desenfrenada de sus apetitos de posesión. El hombre había dejado de ser prójimo y se transformó en un enemigo dentro de un sistema permanentemente de aprovechamiento de los unos a costa de los otros. Desde el punto de vista práctico, el cristianismo debía hacer algo para frenar el éxodo de los adeptos eclesiásticos hacia las filas del socialismo militante, que les prometía soluciones inmediatas para sus problemas. El sacerdote Robert Lemanize tenía la tarea de iniciar un movimiento destinado a aproximar entre sí a la Iglesia y a las masas trabajadoras de Europa. Su planteamiento era sencillo: la Iglesia debía ponerse de parte de los desposeídos, lo que inmediatamente les conquistaría la simpatía y adhesión de estos. Al principio, el Papa León XII apoyó a Lemanize. Sin embargo, cuando este sacerdote pidió que la Iglesia adoptara los principios de la Revolución Francesa, es decir, libertad, igualdad y fraternidad, que se estimulara la organización de sindicatos y propugnando un gobierno republicano, el Papa retiró su apoyo y los planes de Lemanize quedaron frustrados. Lemanize no fue el único sacerdote que buscó un proceso de reforma del capitalismo. Philipp Joseph Buchholz, von Hitler y Franz Hisler hicieron igualmente tentativas encaminadas a estimular un proceso de reforma del capitalismo, cuyos abusos se proponían contrapesar mediante las cooperativas, pero aquellas iniciativas quedaron reducidas a simples enunciados teóricos, por una sencilla razón: falta de auspicio oficial y efectivo de la Iglesia. Más tarde, Frederick Denison Murray, Charles Kingsley y John Ludlow comenzaron campañas similares en Inglaterra. Su programa estaba fundado en la noción de que si bien el socialismo ignoraba las necesidades y aspiraciones espirituales del hombre, por su parte el cristianismo estaba descuidando las necesidades y aspiraciones materiales. De esto dedujeron la inspirada fórmula de que era preciso cristianizar al socialismo y socializar al cristianismo simultáneamente. Ellos organizaron grandes campañas educativas encaminadas tanto a levantar la conciencia política de las masas trabajadoras como a inculcarles las enseñanzas cristianas. En 1891 y 1893, respectivamente, los papas León XIII y Pío XI promulgaron las encíclicas Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, en las cuales formularon críticas contra los excesos del capitalismo y promulgaron el derecho de los trabajadores a una justa retribución y a otras compensaciones materiales y espirituales. Además, en la segunda se hace mención de la jornada de trabajo y a las limitaciones que deberían imponerse al trabajo de las mujeres y los menores de edad. Pío XII en varias oportunidades se manifestó en este mismo sentido en varias ocasiones. En el 52, en el radiomensaje de Navidad, realizó una severa crítica al totalitarismo estatal y al capitalismo desmedido, que en ambas situaciones se produce una subordinación y anulación del hombre, del ente individual y de sus altas prerrogativas espirituales. Dentro de las frases destacadas de este documento encontramos: la solidaridad exige que la intolerable y provocativa desigualdad del nivel de vida entre los diferentes grupos de una nación desaparezca. Representa una insoluble contradicción el hecho de que para que todos tengan trabajo se necesite una constante expansión de la producción y que, al mismo tiempo,
se deje sin determinar hasta qué punto es posible esa expansión sin producir una catástrofe. No puede uno considerar por más tiempo el trabajo y el nivel de vida como valores exclusivamente cuantitativos, sino más bien como valores de toda la extensión del vocablo. En razón de sus discrepancias de principio y de método con el marxismo, la Iglesia Católica asumió una posición beligerante de la primera línea contra el comunismo soviético. En Francia, en los Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica, sacerdotes y pastores iniciaron desde la década de 1940 campañas destinadas a ganar terreno entre las masas trabajadoras con el objeto de alejarlas del proselitismo comunista. En este terreno se debe mencionar el experimento político-religioso iniciado en Francia, donde se confió a un grupo de sacerdotes jóvenes la misión de buscar empleo en fábricas conocidas como centros de actividad comunista y realizar allí su tarea evangélica. Los llamados sacerdotes obreros vestirían ropa corriente y en general harían la vida y el trabajo manual de un proletario. De esta manera, les sería más fácil aproximarse a los obreros y orientarlos hacia la fe religiosa. A fines de 1953, el Vaticano estuvo a punto de desautorizar el experimento porque una buena parte de los sacerdotes acabaron inscritos en el Partido Comunista. Poco antes de producirse la decisión final del Vaticano, intervino el clero francés que consiguió la autorización para continuar la prueba por un tiempo más, pero con severas limitaciones destinadas a impedir que se produjeran resultados contrarios a los que se esperaban. Otro movimiento social no comunista que invoca el advenimiento social de Cristo fue iniciado en Italia en la década del 50 por el sacerdote Riccardo Lombardi, que con un ejército de 1000 predicadores se proponía reorganizar las relaciones humanas y sociales entre clase y clase y entre individuo e individuo. Decía el padre Lombardi que hay en el mundo actual dos sistemas, el individualista llamado liberal y otro basado en el concepto de colectividad. Ambos sistemas están en un callejón sin salida. Uno sacrifica a la colectividad en aras del individuo y el otro sacrifica a este individuo en aras de la sociedad. Lo que se necesita es un camino intermedio. Dos acontecimientos íntimamente relacionados entre sí marcan el comienzo de un periodo de conmoción en el seno de la Iglesia Católica: la ascensión de Juan XXIII al solio pontificio y al Concilio Vaticano II. De esta voluntad creadora y la sensibilidad social de este Papa, y de la amplitud del criterio que él impartió en las deliberaciones del concilio en materia social y política, significó una especie de estallido. Una parte de la fuerza bruscamente liberada llegó a más allá de donde estaba previsto, o sea, a la franca cooperación con los más avanzados movimientos de izquierda, inclusive los que proporcionan la acción guerrillera, como en el caso del sacerdote colombiano Camilo Torres o el de los que fomentaron las infortunadas guerrillas juveniles en Bolivia. El Vaticano, que hasta hace 10 o 15 años habría excomulgado a los sacerdotes indicados como cómplices del comunismo, deja ahora su grey en libertad de escoger él a cada uno de su conciencia personal, siempre que esa libertad no afecte a cuestiones de dogma y de moral. Pero se le plantean graves dilemas de autoridad entre las actitudes de los grupos religiosos extremistas y la moderada posición oficial de la Iglesia, definida en documentos como las encíclicas Madre y Maestra y Paz en la Tierra. Madre y Maestra, en 1961, está íntegramente dedicada al aspecto social. Rectifica por una parte las declaraciones de las anteriores encíclicas Rerum Novarum y Quadragésimo Anno a favor de la propiedad privada y de la iniciativa privada como bases de la actividad económica. Como es natural, estos documentos son interpretados desde todos los puntos de vista ideológicos. La derecha hace hincapié en los aspectos de la defensa de la propiedad y de la iniciativa privada. El centrismo destaca de la mesura y equilibrio de la posición del Vaticano. La izquierda interpreta las ideas expuestas como una declaración de fe socialista. Lo no discutible parece ser que la Iglesia percibió que las corrientes de ese tiempo se inclinan hacia la izquierda y que no es posible desconocer la situación de las clases desposeídas y de los países subdesarrollados, y que la Iglesia no volverá nunca a adoptar ni por pasiva una actitud que pueda llamarse reaccionaria o retrógrada. Todo ello dejando a salvo el principio espiritualista, el respeto a la libertad de conciencia y el esquema democrático de la relación entre el individuo y el Estado. Dada la diversidad de iglesias protestantes y la independencia con que actúan, es muy difícil precisar su actitud respecto del problema social político. Sin embargo, puede decirse en términos generales que sí ha sido más ágil que el del catolicismo. La inclinación personal de los pastores protestantes crea los mismos conflictos para sus entidades matrices
que la de los sacerdotes católicos para los obispos y para el Vaticano. La sucinta reseña de las encrucijadas donde el cristianismo se encuentra cara a cara con los sucesos del fenómeno político-social no puede estar completa sin una mención de lo ocurrido en la Rusia soviética. A partir del momento en que la revolución bolchevique elimina a la iglesia rusa ortodoxa, tan conservadora en sus dogmas y corrompida como la monarquía zarista a la que orgánicamente se encontraba adherida. Pero el inquebrantable sentimiento religioso del pueblo ruso obligó al Kremlin a hacer transiciones graduales. Empezó permitiendo las funciones de culto en los templos y en privado, siempre que la iglesia no intervenga en cuestiones políticas. Finalmente acabó reconociendo a una iglesia ortodoxa, seguramente organizada con elementos adeptos, y ahora permite no solo el culto en las iglesias ortodoxas, sino también en algunas católicas y protestantes. Los conceptos fundamentales en que se asienta la doctrina del socialismo cristiano son una consistente amalgama de los siguientes elementos. Primero, la inspiración espiritualista del cristianismo, fundada en la responsabilidad final del hombre ante Dios, no ante sí mismo ni ante la colectividad, ni ante el Estado. La prédica de Cristo sobre la igualdad de los hombres ante Dios, amor al prójimo que se puede traducir en la caridad, en la solidaridad entre los hombres, el exprimimiento de los bienes terrenales y el repudio a los apetitos posesivos desmesurados, la paz y la armonía como normas de la coexistencia social. Segundo, los métodos políticos de la democracia, el gobierno emanado de la voluntad popular con el debido respeto al libre albedrío, a los atributos de la personalidad humana y a las libertades civiles, y la evolución política desarrollada a través de los métodos democráticos, la legislación libremente discutida y adoptada por mayoría. Tercero, y finalmente, el acento del socialismo sobre la solución de los problemas de orden económico que afligen a las grandes mayorías. El cristianismo se aparta de las formas extremas de socialismo en el hecho de que, en vez de los recursos coactivos como la huelga o la revolución, opta por apoyar y alabar a la educación extensiva dentro de los principios cristianos para determinar, por influjo del sentimiento religioso y la exaltación de los valores espirituales y éticos entre gobernantes y gobernados, una evolución reformista. La falta de unidad pragmática aludida anteriormente se debe a las diversas actitudes más o menos radicales que uno u otros grupos socialistas cristianos adoptan respecto a la socialización parcial e indemnización de algunas fuentes de producción. Pero en términos generales, las iglesias cristianas se adhieren básicamente al principio de la propiedad privada con responsabilidad y función social. Es indiscutible la benéfica influencia que tuvo el cristianismo en la evolución del orden social al plantear e introducir su doctrina en un mundo dominado por el imperio de la fuerza, el privilegio clasista, la ley del vencedor sobre el vencido y el amo sobre el esclavo. Los expositores del socialismo cristiano se niegan a ver en Jesús solamente un soñador perdido en la mística contemplación de las bienaventuranzas ultraterrenas, y lo presentan como un luchador de inmensa pasión y en franca beligerancia con los efectos e irregularidades del mundo. El Cristo que arroja del templo a los mercaderes a latigazos encaja perfectamente de este enfoque en el que se pretende mostrarlo como un revolucionario, tanto contra la sociedad que le rodea como contra la misma iglesia oficial judía. Pasan los siglos y el cristianismo, en otro tiempo revolucionario erguido frente a Roma con la sola arma de su fe, pierde dinamismo y se hace conservador. Tanto el siervo del feudalismo como el nuevo esclavo económico, encadenado por la revolución industrial, reciben escasa ayuda de la iglesia para la satisfacción de sus necesidades materiales, pero se acogen a las compensaciones espirituales que ofrece la religión. La enorme distancia que se separa a lo carnal de lo espiritual, según la concepción dualista del cristianismo, perdió la eficacia a la acción social de la iglesia, aunque nunca podrá medirse la inmensa del bien que impartió a los hombres oprimidos por todas las formas de injusticia. La reforma fue una sacudida que, además de reactivar a la propia iglesia, sacándola de una estratificación letal, puso de nuevo al cristianismo en un plano de actualidad, dio gran impulso a la concepción y aplicación de aquella revolucionaria filosófica, política y teórica económica que adviene con el nombre del liberalismo. La dinámica del fenómeno político-social en la segunda mitad del siglo XX envuelve y compromete como al cristianismo en la lucha por la justicia, la paz y la superación integral, espiritual y material del hombre.
Frente a la hipótesis optimista de que el cristianismo puede resolver por sí mismo los problemas sociales contemporáneos y aún contando con que las iglesias de Cristo ecuménicamente unidas usarán el peso de su influencia total para tratar de alcanzar el objetivo, se plantea una seria dificultad, que para producir ese milagro previamente todos los cristianos deberían ser cristianos de verdad no solo en cuanto a profesión de fe, sino en la práctica de la ética cristiana, cosa que no se ha logrado en 20 largos siglos de experiencia. Además, la solución de los problemas del mundo ha dejado de ser una misión exclusiva o privilegio del mundo cristiano occidental. ¿Qué solución cristiana cabría en las grandes áreas de la humanidad que no son cristianas? Para este obstáculo aparentemente insalvable se propone una última solución, que todas las grandes religiones, dejando a salvo sus discrepancias teológicas, lograsen coaligarse en torno a los ideales de solidaridad humana y paz justiciera, en la que esos credos coinciden con el cristianismo. Bueno, esto que han visto es una adaptación visual de un capítulo de un libro que me gusta mucho, que es Introducción a las Doctrinas Políticas y Económicas, que está hecho por Walter Montenegro. Mi intención con esta adaptación es únicamente introducirlos a la lectura o tratar de fomentar la lectura. Este libro lo que hace es prácticamente a grandes rasgos resumir y describir las diferentes doctrinas que ha habido a lo largo de la historia, como puede ser el liberalismo, el socialismo, la democracia, el comunismo, el cooperativismo, el anarquismo incluso, pasando por el nazismo, el fascismo, y lo hace de manera histórica, o podremos decir que en secuencia, y es un libro fácil de leer, no requiere mucha capacidad de lectura ni tampoco requiere mucho conocimiento previo, y me pareció una buena idea utilizar uno de sus capítulos no voy a decir más interesantes, sino que más puede saltar ojo a la hora de escuchar lo que puede ser el socialismo cristiano, para usarlo como un anzuelo para que la gente se aventure a escuchar lo que quería decir a escuchar y a leer el propio capítulo del libro, pues únicamente fomentando la lectura y fomentando el conocimiento. Al final de cuentas, lo que han visto únicamente son descripciones de cosas que sucedieron y que pues vaya, no es que se interpreten de buena o una mala manera, es simplemente conocer los hechos para uno tener propiamente su criterio sobre los sucesos históricos. Y pues nada más, muchas gracias por ver, por escuchar. No le olviden darle like y suscribirse al canal. Y hasta pronto.